de el cálculo del desvío medio absoluto y su aplicación hacia el desvío mediano absoluto. Entonces estamos en la parte, en el desarrollo de la parte teórica, todavía no estamos haciendo la parte práctica, simplemente algunos ejemplos sencillos. En cuanto a medidas de dispersión, estamos hablando de esta última parte. El concepto que es más importante dentro de esta teoría de descripción de distribuciones de frecuencia o distribuciones de probabilidad está relacionada con el concepto de varianza. Sabemos que para el concepto de desvío medio absoluto había una dificultad, de que en ella se encontraba presente el valor absoluto, y el valor absoluto, matemáticamente hablando, es un operador muy rígido en cuanto a sus propiedades. Por consiguiente, esa condición de que sea un componente que no permite mucha flexibilidad en el cálculo o la manipulación matemática, se define este otro concepto llamado varianza o variancia de una variable que nosotros estamos estudiando. La definición es clara y concreta. Para cualquier conjunto de datos o variable aleatoria que nosotros estuviéramos estudiando, la varianza se define como esta igualdad en forma simbólica. Haciendo lectura de este concepto, estaríamos hablando del promedio. Un valor promedio es una media o una esperanza matemática. ¿Un valor promedio de qué? De toda esta expresión que está en la parte central o está entre corchetes, que es equivalente también en términos de esperanza matemática, donde se está evaluando los desvíos de cada una de las observaciones respecto de la media aritmética, elevados al cuadrado. O sea que estoy considerando para determinar como medida de dispersión a través de este concepto las distancias que existen entre los valores que estoy analizando con el valor de la media de ese conjunto de datos. Esas distancias pueden ser positivas o pueden ser negativas. Si yo los voy a sumar sin elevar al cuadrado, generaría el concepto de media aritmética y sería 0. Pero si yo los elevo al cuadrado, las distancias positivas y negativas, se van a acumular, todos van a ser positivas, por tanto tengo una acumulación de ella y estoy promediando, y a ese promedio se llama la varianza. Entonces es una medida de dispersión en virtud a este cuadrado, donde estas distancias negativas se convierten en positivas. Entonces los voy a sumar, voy a tener un total, ese total dividido sobre el n, voy a tener el promedio, y ese promedio se conoce con el nombre de varianza. Lo mismo en distribuciones de probabilidad, estamos midiendo las distancias respecto de la media de la población, elevados al cuadrado, y los estoy promediando. Si yo hago una aplicación matemática de las propiedades involucradas en esta definición, este concepto se traduce o se simplifica en esta igualdad.
La varianza viene a ser la media de la variable elevado al cuadrado menos la media de la variable original toda elevada al cuadrado. O en símbolos de esperanza matemática, que está asociada a una población, será la esperanza matemática de x al cuadrado menos la esperanza matemática de x toda elevada al cuadrado. Esta última línea expresa la fórmula de cálculo de este concepto para cualquier conjunto de datos que estaría relacionada con una muestra, teniendo la varianza muestral, o para un conjunto global de datos que sería la poblacional, que genera el concepto de varianza poblacional. Sabemos muy bien la relación que existe entre la información muestral y la información poblacional. La información muestral siempre va a generar variables aleatorias porque la muestra que estamos analizando se considera una muestra aleatoria. ¿Qué quiere decir esta definición de que la varianza muestral sea una variable aleatoria? Significa que este valor va a depender de la muestra. Para una muestra voy a tener un valor dado, para otra muestra será otro valor, por tanto va a variar, como va a tomar valores distintos, por eso que se considera una variable y se considera aleatoria porque la muestra estamos analizando una muestra aleatoria. En cambio, en el caso de una población, estas esperanzas matemáticas son calculadas para toda la información poblacional. Esto significa que cuando hablamos de la varianza poblacional, por eso utilizamos letras griegas para representarla, estamos hablando de una constante única. Generalmente, desde el punto de vista estadístico práctico, no se hace la evaluación de una población por distintas situaciones de disponibilidad de información, acceso a la información o tipo de experimento que se esté realizando. Es una situación siempre que está sujeta a cualquier investigación. Por tanto, no se realiza salvo que exista solamente una intención teórica de ratificación. La mayoría de las condiciones de aplicación estadística se circunscriben a este entorno de analizar muestras. Entonces, queda una parte de la estadística que relaciona este concepto entre población y muestra y los valores que genera una muestra. Si la muestra es representativa, este valor va a ser bastante próximo de este valor. Pero si la muestra no es representativa, el valor que se obtendrá acá no va a ser tan próximo de esto, va a tener una diferencia bastante grande. Bien, ese es el aspecto teórico. La desventaja que tiene esta definición, igual que en los casos anteriores, ahora se plantea una desventaja de tipo interpretativo. ¿Qué significa eso? Tenemos problemas de interpretación del resultado de la varianza. ¿Qué? Porque cuando estamos estudiando una variable, esa variable tiene una unidad de medida y la interpretación se hace en función de esa unidad de medida. La media aritmética, al aplicar su definición, la mediana, la moda, todas las medidas que hemos visto, inclusive las medidas de posición, todas van a estar expresadas siempre en esa unidad de medida de la variable original. En cambio, la varianza, por la definición de estar elevando al cuadrado estos desvíos, entonces tengo la unidad de x, es la misma unidad de la media, entonces está elevado al cuadrado la unidad de medida. Por consiguiente, el valor de la varianza va a estar acompañada de una unidad de la medida de x elevado al cuadrado. Y aquí es donde surge el tema
de interpretación. Por ejemplo, si yo estoy estudiando una variable X que está refrendada en términos de medida de longitud. Por ejemplo, estoy estudiando la estatura de una población de personas. Esa estatura está expresada en metros o en centímetros dependiendo de qué unidad esté utilizando para hacer esas medidas. ¿Sí? Entonces, la media va a estar expresada en la misma unidad de medida de longitud. Si yo estoy hablando de la estatura promedio, por ejemplo, podría decir que la estatura promedio de un grupo de personas es de 167 centímetros. Está en la misma unidad. Y cualquier otra medida asociada fuera de la varianza va a estar en esa misma unidad. En cambio, el de la varianza va a dar un valor y la unidad va a estar dado en centímetros al cuadrado. ¿Qué representa centímetros al cuadrado? En el contexto natural de nuestra naturaleza. Área. ¿Y qué es lo que estamos definiendo como varianza? Una medida de dispersión. Entonces, área no es sinónimo de dispersión. Por eso que tenemos este problema de interpretación. No puedo decir que ese grupo de personas tiene una estatura promedio de 165 centímetros con una dispersión de 20 centímetros cuadrados. O sea, hacer un informe en ese sentido, es una aberración de interpretación de los datos que estoy analizando, porque no voy a poder postular como dispersión una expresión que está refrendando área. ¿Sí? Entonces, esta es la dificultad y el problema que acarrea esta definición de la varianza. Para esto, para salvaguardar esta dificultad, se define el concepto del desvío estándar o desviación típica. ¿Cómo se define? Como está descrito acá en esta forma simbólica. Para una muestra, el desvío estándar muestral será la raíz positiva de la varianza muestral. Si estamos en el contexto de una población, el desvío estándar de esa población también será la raíz positiva de la varianza poblacional. De esta manera, entonces, las unidades de la variable van a quedar como unidades del desvío estándar. Pues, por tanto, aquí concluimos, para efectos de interpretación de comportamiento de cualquier conjunto de datos, se acostumbra a realizar estableciendo intervalos alrededor de la media aritmética, con proporciones de desvío estándar. O sea, siempre vamos a utilizar el par media aritmética desvío estándar. En el sentido de tener intervalos alrededor de la media aritmética donde se sume y se reste una dispersión aceptada de una proporción del desvío estándar. Esa proporción del desvío estándar es este alfa, que puede ser cualquier número real. Puede ser menor que 1, mayor que 1, no hay ningún problema, dependiendo de qué error se permita expresar ese conjunto de datos. Si el conjunto de datos que estamos analizando tiene un comportamiento similar o próximo a una distribución normal, esta distribución normal es una distribución de referencia
conocida como la distribución de los errores aleatorios. Se espera que debe cumplir esta condición. La media, más o menos una vez el desvío estándar, debe contener aproximadamente el 68% de las observaciones. Si yo amplío el error para 2 veces el desvío estándar, debería contener aproximadamente el 95% de las observaciones. Y si yo amplío más a 3 veces el desvío estándar, debería contener casi al 100%, el 99% de las observaciones centrales de esa distribución. Eso en la condición de tener una distribución normal. Una distribución normal es una distribución de los errores aleatorios, que es una campana de Gauss simétrica respecto del cero. Y si estamos analizando un conjunto de datos y llegamos a calcular estos intervalos y comparamos con esta referencia, y si están estos resultados próximos a este valor, entonces diremos que ese conjunto de datos tiene un comportamiento de una distribución normal. Esa es la parte comparativa con esa distribución referencia. Propiedades de la varianza. Con esta definición se puede formular propiedades que me permitan realizar cálculos algebraicos con las variables que están involucradas en ese estudio. La primera propiedad hace referencia a que la varianza de cualquier distribución de probabilidad o de frecuencia siempre es un valor numérico no negativo. No negativo. Si en algún cálculo ustedes llegan a concluir de que la varianza de ese conjunto de datos dio un valor negativo, quiere decir que hay error. Por definición, la varianza asume siempre valores no negativos. El valor de 0 es reservado para una distribución constante. O sea, la varianza de una constante siempre va a ser 0. Es para el único caso que está reservado el 0. Después, para cualquier otra variable, la varianza será un valor positivo. Grande, pequeño, eso ya depende del tipo de datos o del conjunto de datos que estemos analizando. Segunda propiedad. Cuando realizo una transformación de una variable original, sumando o restando una constante a ella, la dispersión no varía. O sea, la varianza de esa nueva variable va a ser siempre igual a la varianza de la variable original. ¿Por qué? Porque estoy sumando y estoy restando una constante a todos los datos. Estoy haciendo entonces una traslación de los datos a otro sector, pero con la misma dispersión. Por consiguiente, su varianza no va a variar, va a ser la misma. En cambio, si la transformación de los datos está relacionada con multiplicar a la variable por una constante distinta de 0, entonces la dispersión tiene una variación en el cuadrado de esa constante. Que quiere decir que la varianza del producto de una constante por una variable siempre es igual al cuadrado de esa constante por la varianza de la variable. Y una última propiedad que indica que si yo tengo dos variables o dos distribuciones de variables independientes, entonces al juntarlos esas dos distribuciones a través de una suma o una diferencia, la dispersión de esa distribución global va a ser siempre igual a la suma de las varianzas de las variables que se están sumando o se están restando. El signo de esta operación no afecta en el signo de este segundo tema. Siempre va a ser suma.
¿De acuerdo? Entonces, estas es las propiedades que se asocian a este concepto de la varianza como medida de dispersión para todo conjunto de datos. Este conjunto de datos podrá ser una muestra, podrá ser una población, dependiendo de cuál sea el contexto en que estemos aplicando. Bien, si yo quiero hacer la interpretación de estas propiedades en términos del desvío estándar, ocurre lo mismo. En la raíz cuadrada en cualquiera de estas igualdades no va a afectar en la interpretación. Lo único que va a afectar va a ser en el cambio de, en lugar de estar hablando de varianza, podemos hablar del desvío estándar. El desvío estándar nunca es negativo. Nunca es negativo el desvío estándar. El desvío estándar es cero cuando la distribución que estoy analizando es una distribución constante. El desvío estándar no varía si yo a la distribución original le sumo o le resto una constante. Siempre va a ser igual al desvío estándar de la variable original. El desvío estándar del producto de una constante por una variable es la constante por el desvío estándar de la variable original. Y así sucesivamente. ¿Ok? La parte práctica está dada para el cálculo de la varianza utilizando la definición o adaptando la definición al contexto en el cual se quiera aplicar la misma. La definición para el cálculo establece que la varianza es y debe ser igual a un promedio de los desvíos al cuadrado de cada observación respecto de la media aritmética. Entonces, si yo tengo una lista de datos, puedo utilizar este concepto. Promedio significa un total sobre n. Ese total está dada por la sumatoria de los xy menos la media elevado al cuadrado. La sumatoria de los xy menos la media elevado al cuadrado, eso es esta suma. Gracias. Entonces, cuando tenemos una lista, podemos hacer para cada una de esas observaciones, ver primero calcular la media aritmética, ver luego la distancia de la media a ese punto, elevarlos al cuadrado, tener el total y dividir sobre n. Esta suma, en términos matemáticos probabilísticos, se conoce como la suma de cuadrados de x. Suma de cuadrados de x o de los cuadrados de x. No sé cuál es el término, se entiende lo mismo. La suma de cuadrados de x. Estamos hablando de los desvíos elevados al cuadrado. La suma de los desvíos elevados al cuadrado de x. Esa suma es el total. Ese total dividido sobre n tengo el desvío, o digo, la varianza de esa variable. Aquí he colocado un ojo. Suma de cuadrados de x es esta sumatoria. La suma de los cuadrados de x es esta otra. De los cuadrados de x. Pues hay una diferencia en esta parte de la simbología. Suma de cuadrados. Suma de los cuadrados de x. De los cuadrados de x es de los cuadrados de n. Y esto es la suma de x, de cuadrados de x. ¿De acuerdo? ¿Quién participa
Quien participa de esta definición es la suma de cuadrados de x. Otra manera de calcular es a través de este desarrollo, aplicando propiedades de la media aritmética. Les había dicho que ella nos conduce a la fórmula de cálculo de la fórmula de cálculo de la varianza. La media de x al cuadrado menos la media de x toda elevada al cuadrado. Entonces, esa es también otra manera de calcular la varianza. La media de x al cuadrado es la suma de los cuadrados de x dividido sobre n. Y la media de x es la suma de x dividido sobre n, todo elevado al cuadrado. Cuando hago una manipulación algebraica, puedo factorizar 1 sobre n y tendría entonces la suma de los cuadrados de x menos la suma de x elevado al cuadrado sobre n. Esta diferencia que está entre corchetes es sinónimo de la suma de cuadrados de x. ¿Qué quiere decir? Que para calcular la varianza a través de esta expresión, la lista voy a tenerlo de esta manera. Voy a tener la suma de x dividido sobre, no necesito calcular la media acá, no necesito calcular la media. Entonces, agarro cada uno de los x, los elevo al cuadrado y tengo la suma de los cuadrados de x. Entonces, con estas sumas, reemplazo acá, hago las operaciones, tengo la suma de cuadrados de x. O, si tengo esa lista, primero determino la media, luego hago los desvíos respecto de la media elevados al cuadrado, hago la suma, tengo directamente la suma de cuadrados de x. Divido sobre n, tengo la varianza de x. Una definición particular hace referencia al término de la cuasivarianza. La cuasivarianza no es más que la varianza muestral en el contexto de definir la suma de cuadrados de x dividido sobre n menos 1. En lugar de dividir sobre n, voy a dividir por n menos 1. A ese cociente se conoce como la cuasivarianza, o sea que está relacionada con la varianza a través de este factor de tamaño de muestra. Este factor de tamaño de muestra hace con que exista diferencia entre estos dos valores. Cuando existe mayor diferencia entre la varianza muestral y la cuasivarianza, cuando n es pequeño. Cuando n es pequeño, esta diferencia es muy grande, significativamente grande. Pero cuando n es grande, esto tiende a 1 y estos dos conceptos coinciden casi en el mismo valor. La diferencia es muy pequeña. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar cuál y cuál? La cuasivarianza se utiliza como varianza muestral cuando la muestra que estoy analizando es una muestra pequeña. De esa manera estoy calculando un valor mayor que se puede obtener con la información muestral como una aproximación de la varianza poblacional. ¿Ok? Son dos conceptos asociados a la muestra que se está analizando, como es la varianza muestral o la cuasivarianza. ¿Cuándo utilizo la cuasivarianza? Cuando n es menor que 30. Menor que 30. 30 es el número o tamaño de muestra que define la clasificación entre muestra pequeña y muestra grande. Toda muestra con n menor a 30 es considerada muestra pequeña y el otro lado sería muestras grandes. En ese grupo de muestras pequeñas,
la cuasi varianza es mucho más representativa que la varianza. Bien, herramientas que se disponen para poder calcular estas medidas, igual que las otras que han sido expuestas en esta parte del capítulo descriptivo. Tenemos la máquina de calcular. Todas las máquinas de calcular científicas tienen una componente estadística, y esa componente estadística es la que sintetiza todos estos conceptos de medidas de tendencia central, medidas de posición, hasta medidas de dispersión. Para la máquina más común que casi todos tienen, que es una de las Casios, en el caso de la FX570, tenemos lo que ya hemos estado manipulando en las clases anteriores. Si nosotros vamos a MODESTAT, a la opción del análisis de una variable, tenemos la ventana de los datos, donde se establece los valores de X y las frecuencias, o sea, los valores de X y sus probabilidades también, porque estas frecuencias pueden ser absolutas o pueden ser relativas. Si estamos hablando de frecuencias relativas, son sinónimos de probabilidad, por tanto, la máquina se utiliza para distribuciones de frecuencias o distribuciones de probabilidad, que están dadas para valores definidos de X y sus probabilidades correspondientes o frecuencias correspondientes. Si ingresamos un conjunto de datos en ella, una vez ingresados los datos, podemos salir y guardar en memoria esos datos que se han ingresado. Entonces, la siguiente etapa es la lectura de los resultados, y en la lectura de los resultados pasamos con la tecla Shift Stat. En esa tenemos opciones de lectura de varias opciones, entre ellas la opción Data, la opción Suma y la opción Var. La opción Data me permite retornar a esta pantalla para corregir cualquier observación que se haya introducido de manera errónea o esté en el contexto de modificar para ver alguna propiedad. Entonces, la relación data me permite no estar ingresando de nuevo en esta situación, sino hacer las correcciones en esta ventana. Luego tenemos la opción suma, que tiene las sumatorias de los totales de X y del cuadrado de X. Dos sumas que están en ella. Luego tenemos la opción var. En la opción var son los resultados finales. Los resultados finales, el n, que nos está dando el número total de observaciones que fue registrada en memoria, la media para ese conjunto de datos, y tenemos el desvío estándar con denominador n y el desvío estándar con denominador n-1. Son las dos condiciones a la que hace referencia el concepto de la varianza y la cuasi varianza. Entonces tenemos lectura directa de ese concepto. Si es el desvío estándar, lo único que tengo que hacer para calcular la varianza es multiplicar, elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado significa una operación bastante simple. Elevo al cuadrado, tengo la varianza o la cuasi varianza. Elevo al cuadrado, tengo la varianza muestral. Esa es la diferencia que existe en el resultado de esa máquina de calcular. Cada máquina de calcular tiene su representación correspondiente. Por tanto, si ustedes tienen una máquina de calcular científica distinta a esta versión, deben tener acceso al manual y en el manual hacer una lectura de la interpretación de cada uno de sus resultados.
¿Alguna pregunta? Muy bien. Si nosotros estamos analizando una distribución de probabilidad o de una distribución de variables discretas, donde tenemos una tabla de tipo 1, como por ejemplo el número de hijos por familia, distribuida de esta manera, donde podemos observar a través de la columna de las frecuencias que se trata de una consulta realizada a 73 familias acerca de la composición en número de hijos que tiene la familia. Toda esa teoría ustedes conocen. Entonces, si yo quiero calcular la varianza de esta distribución o el desvío estándar de esta distribución y quiero hacerlo a papel y lápiz, voy a buscar esta metodología de multiplicar el NI por XI para calcular la suma del NI por XI o dividiendo por N tener la media de X. Luego necesito el NI por XI al cuadrado. Haciendo las operaciones suficientes, tengo la sumatoria del NI por XI al cuadrado. La fórmula es la misma que para una lista de datos, solamente que debemos adaptarla para la presencia de frecuencia. Entonces, el total de la suma de cuadrados va a dar esta sumatoria del NI por los desvíos de cada XI respecto de la media elevado al cuadrado. Y si yo introduzco esta n dentro de la sumatoria, tengo expresado en términos de frecuencia relativa. Expresado en términos de frecuencia relativa vendría a ser esta sumatoria del HI por XI menos la media de X elevado al cuadrado. Eso puedo hacerlo en este formato. Tengo acá los X, tengo esta sumatoria, tendría la media y tendría entonces en lugar de esta columna, tendría que hacer el NI por XI menos la media elevado al cuadrado para tener acá la suma de cuadrados que va a ser dividida por N para hallar la varianza. Y si yo desarrollo esto, voy a tener esta suma de los cuadrados de X, la suma de X elevado al cuadrado sobre N. Entonces, esta sumatoria menos esto elevado al cuadrado sobre N, generando la suma de cuadrados de X. Divido sobre N, tengo la varianza. Por eso que en la máquina de calcular existen esas dos sumas. La suma de los cuadrados de X y la suma de X, que con ellos puedo, sin necesidad de estar haciendo lectura de esto, puedo utilizar estas fórmulas, esta fórmula para calcular la varianza. Bien, si ustedes introducen en la máquina de calcular, por favor vayan en su máquina de calcular, columna de los X, estos valores, columna de las frecuencias, este valor. Hagan la lectura de los resultados y verifiquen la igualdad de estos resultados. Trabajen.
¿Lograron? ¿Dónde están? Brian me ha contestado sí. ¿Y el resto? Singe. Muy bien. Entonces han podido verificar de que en la máquina de calcular ustedes hacen el sigma. Al leer el sigma elevan al cuadrado, van a llegar a este valor de 1.51. Ese 1.51 es este 110.22 dividido sobre 73. Dividido sobre 73. Si ustedes en la máquina han ido al S y han elevado al cuadrado, han llegado a este resultado de 1.53. Este 110.22 dividido sobre 72. La muestra es bastante grande, 73 observaciones. Ustedes observen que la diferencia es pequeña, es prácticamente 2 centésimos. Es 2 centésimos. Cuando la muestra es pequeña, esta diferencia es mucho más grande. A medida que la muestra se haga cada vez más grande, estos se tienden a ser prácticamente iguales. ¿De acuerdo? Entonces, cuando utilizo cuál, siempre voy a utilizar el circunflejo cuando la muestra es una muestra pequeña. Es menor o igual a 30. Aquí tenemos ahora otro ejemplo del cálculo de la varianza. Me dice hallar la varianza ahora de la distribución de probabilidad de la variable aleatoria X, que representa el número de bolillas de color rojo presentes en un grupo de 4 bolillas extraídas al azar de una urna que contiene 5 bolillas rojas y 7 blancas. Considere selección aleatoria 1 a 1 sin reposición. Entonces aquí estamos con un problema de cálculo de probabilidades. Estamos analizando un experimento aleatorio de extraer de una urna bolillas al azar. Y los resultados de la extracción de 4 bolillas le estamos asociando una variable que representada por la letra X, que va a expresar el número de bolillas de color rojo entre las 4 bolillas extraídas. Analizando el comportamiento de los posibles resultados, se puede establecer que los valores que va a asumir X son los valores desde 0 hasta 4, haciendo referencia de que ninguno de las 4 bolillas es roja hasta las 4 bolillas son de color rojo. Ahora, si yo quiero calcular la varianza de esa variable aleatoria, obligatoriamente necesito la distribución de probabilidad de esa variable. ¿Qué es la distribución de probabilidad de una variable aleatoria? Es un modelo o es una tabla donde se hace una correspondencia entre los valores de la variable y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos valores. Entonces yo necesito esta distribución
la forma más utilizada es la forma tabular, donde tenga que expresar por un lado los valores de X y por otro de manera paralela las probabilidades de que ocurran esos valores correspondientes. Para calcular esas probabilidades puedo recurrir a los teoremas de cálculo de probabilidades o puedo recurrir a la definición clásica del cálculo de probabilidades. ¿Cuál de los dos voy a utilizar? Cada uno tiene que tener ¿cómo se dice? Un bagaje de conocimientos que le permita con mayor seguridad hallar el verdadero resultado asociado a ese concepto. En el caso, por ejemplo, de querer hallar una probabilidad de que X sea igual a 0, que significa que ninguno sea o ninguna de las bolillas sea de color rojo, puedo utilizar el del cociente del número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Para identificar el número de casos posibles, habíamos dicho que las 4 bolillas que se van a extraer no debe existir diferencia o no se debe hacer ninguna diferencia con respecto al color. Entonces, los 4 lugares que tengo que llenar estarán expresadas de esta manera. El primero por cualquiera de los 12 que están en la urna, el segundo por cualquiera de los 11 restantes, así sucesivamente, dando un producto de 12 por 11 por 10 por 9. Eso significa un valor igual a 11.880. Ahora buscamos, esos son los casos posibles para todo el cálculo de probabilidades de todos los valores para X. Ahora vamos a identificar los casos favorables para cada uno de los eventos. Para X igual a 0, ninguna es roja. Si ninguna es roja, significa que los 4 lugares van a estar ocupados por todas bolillas blancas. Entonces, como existen 7 al inicio, la primera va a estar ocupada por cualquiera de los 7. Como no se va a reponer, entonces solamente existen 6 restantes, 5 restantes y 4 restantes para la última, totalizando 840. Ese cociente genera un valor relativo entre 0 y 1 que corresponde a la probabilidad de que X sea igual a 0. Los otros cálculos se hacen de manera similar. En el caso de que X sea igual a 1, de que una de las bolillas sea roja, esa roja podría dar esta configuración de la primera extraída sea roja, las siguientes son blancas, asignando los valores que corresponden al número de formas posibles de cubrir esa exigencia, va a dar 5, de las 5 que existen, cualquiera va a ocupar esa posición, y los otros productos para las bolillas blancas. Y aquí debo multiplicar siempre en estos otros casos por un coeficiente que debe explicar el número de permutaciones que se pueden generar, o sea, ordenamientos distintos que se pueden generar con esta configuración. O sea, la bolilla roja podrá resultar en la primera, o en la segunda, o en la tercera, o en la cuarta posición, o extracción. Por tanto, de una manera genérica, de los 4 lugares que tengo que llenar con bolillas, en una debo ocuparla con bolilla roja. Entonces son combinaciones de 4 tomados en uno y uno que dan las 4 permutaciones posibles, generando entonces estas 4.200 formas posibles de obtener una bolilla roja a partir de esa urna. El cociente genera una probabilidad. Evalúen, por favor, para los otros valores. Vean si hay algún error en esta presentación.
Y si hay alguna duda, pregunten. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué ha pasado? Están callados últimamente. ¿Quién les ha amordazado la boca para no poder hablar? Hice una pregunta para ver si alguien tiene alguna duda. Y al no tener respuesta, no sé si todos o ninguno. Nadie responde. Todo claro. Gracias. Entonces, todo este cálculo se resume en esta tabla. En esta tabla donde se tiene la distribución de probabilidad. Distribución de probabilidad significa tener los valores de X y tener sus probabilidades. O sea, las dos primeras, en este caso filas, constituyen la distribución de probabilidad no acumulada. Quiero calcular la varianza. El cálculo de la varianza está dada por esta diferencia. La esperanza matemática de X al cuadrado menos la esperanza matemática de X toda elevada al cuadrado. Entonces necesito calcular la esperanza matemática de X. La esperanza matemática de X, cuando la tabla es para una variable discreta, es una suma discreta del producto de X por P de X. Para todos los valores de X. Entonces voy a hacer ese producto X por P de X. Estoy hablando de multiplicar de manera paralela los valores de X con sus probabilidades. 0 por cualquier número es 0, 1 por esta probabilidad es esa misma probabilidad, 2 por esta probabilidad es este valor y así sucesivamente. Entonces, en la fila de totales tengo la suma de ese producto, lo que equivale que en esta celda va a resultar la media aritmética de X o la esperanza matemática de X. La esperanza matemática. Quiero calcular la esperanza matemática de X al cuadrado. El mismo concepto. Solamente que en lugar de X voy a anotar X cuadrado. Entonces tendré que hacer el producto de X cuadrado por P de X. Eso significa hacer este producto de X cuadrado por P de X. Entonces puedo multiplicar este producto de X por P de X nuevamente por X para tener ello. Y cuando hago la suma, tengo la esperanza matemática de X al cuadrado.
Con esos dos resultados retorno a la fórmula de cálculo. Este valor menos este valor elevado al cuadrado me conduce a la variable. Bien, ahora el mismo procedimiento habíamos hecho cuando tuvimos una tabla similar en términos de frecuencias y hemos utilizado la máquina de calcular para ello. Lo mismo podemos hacer para esta tabla. Puedo utilizar la máquina de calcular ingresando los valores de X, ingresando en la columna de frecuencia las probabilidades. Las probabilidades son sinónimos de frecuencia relativa, por consiguiente, cuando tenga los totales voy a tener siempre 1, por eso está garantizada el concepto de frecuencia relativa. Si ustedes ingresan estos datos en sus máquinas de calcular, por favor, trabajen. Hagan lectura del sigma de X y hagan lectura del S de X. Ingresen esos datos en sus máquinas. Después hagan lectura del sigma de X y luego del S de X. ¿Qué se obtiene cuando han hecho lectura del sigma de X? Han encontrado este valor, o debieron haber encontrado este valor. Y cuando han hecho lectura del S de X, les ha manifestado error. ¿Por qué? Porque en la máquina está hecho el programa de hacer la división por n-1 para el S. Entonces, como el n es 1, 1 menos 1 es 0, y no hay división por 0, por eso sale error. Pues toda vez que se esté analizando un conjunto de datos que está expresado en términos relativos, o sea, como probabilidad o como frecuencia relativa, el desvío estándar que se lee siempre va a ser el desvío estándar poblacional. Por eso que es dividido sobre n. Y esto se considera en la máquina como el desvío estándar muestral porque está dividido sobre n-1. ¿Han verificado? Bien. Cálculo de la varianza para variables continuas. Cuando las variables son continuas y estamos hablando de un conjunto de datos, tenemos las distribuciones de frecuencia expresadas en tablas de tipo 2. Las tablas de tipo 2 son las tablas de datos agrupados. Datos agrupados significa hacer uso de una columna de intervalos de clase y las frecuencias que están dentro de cada, o las frecuencias para cada intervalo de clase.
En la página 255, el ejercicio 26 del libro de estadística descriptiva, establece la siguiente redacción. La siguiente información corresponde al tiempo de horas que permanecieron almacenados 50 productos antes de su distribución en el mercado, con los siguientes resultados parciales. Reconstruir la tabla y determinar la varianza. Bien, la etapa de reconstrucción de cuadro, ustedes ya deberían de estar en condiciones de resolver cualquier problema. Entonces, suponiendo que ya es esta la tabla con estos intervalos y para cada intervalo sus puntos medios, sus frecuencias en términos absolutos o en términos relativos. Si yo quiero calcular la proporción de observaciones que está en el intervalo de la media aritmética más menos 1,64 veces el desvío estándar, yo necesito calcular la media aritmética y necesito calcular el desvío estándar. Entonces, para calcular la media aritmética, cuando se tiene este conjunto de datos agrupados, siempre se trabaja con los valores de los puntos medios de las marcas de los puntos medios de los intervalos de clase. Entonces voy a buscar el NI por XI y voy a buscar el NI por XI al cuadrado para la media y para la varianza. Entonces, con estos valores y las fórmulas de cálculo de ambos, este valor dividiendo por 50 tenemos una media, o la media multiplicada por 50 tenemos esta suma, dependiendo de cuál sea las observaciones que se tienen. Aquí teníamos la media 65.6, era dato, el n era 50 multiplicado, va a generar este total de este producto. Con esos datos se obtiene la varianza y con la varianza se obtiene el desvío estándar. Con el desvío estándar puedo reemplazar y defino el intervalo. Entonces estoy queriendo saber cuál es la proporción o porcentaje de observaciones que se encuentran entre 34 y 97, digamos. O en términos de esos valores reales, 33.94 y 97.26. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos una interpolación lineal en cada uno de los intervalos y les había dicho que se puede utilizar la fórmula del percentil para poder calcular ese porcentaje a través de esta diferencia. O sea que todo depende de qué herramientas ustedes dispongan para esos cálculos. Haciendo los cálculos se llega a concluir de que el 85.66% se encuentran dentro de ese intervalo de valores. ¿Preguntas? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta?
También pudieron utilizar la máquina de calcular. Si ustedes ingresan a su máquina de calcular esta información, van a tener lectura directa del desvío estándar, van a poder definir todo en términos de el intervalo que se tiene calculado acá. Pueden verificar. Ingresen en sus máquinas de calcular. Ya no ingreso las clases, ingreso los puntos medios como valores de X y las frecuencias correspondientes. Al realizar esas operaciones, a ver, ingresen y verifiquen. Bien, espero que hayan logrado. No sé si hay alguna pregunta. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí hemos llegado con la participación efectiva de todos ustedes. Están en condiciones de hacer el cálculo de la varianza para cualquier conjunto de datos. El día lunes voy a ver este caso específico de variables continuas para distribución de probabilidad, el cálculo de la varianza, el cálculo de la media, y con ello tendríamos acabado el coeficiente de variabilidad y pasaríamos al otro grupo de medidas que serían las medidas de forma. Con ello estaríamos con las distribuciones unidimensionales descritas. Pasaríamos a describir distribuciones bidimensionales y luego a estudiar distribuciones teóricas. Por tanto, si no hay preguntas, estamos liberados y podemos aprovechar de mejor manera todo el tiempo que resta de este día. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, compañeros. Hasta luego.